Happy to be here, guys. Good to see you guys. It's awesome to be here. Esta mañana vamos a empezar con este especial que quiero cantarle a mi Dios, a nuestro Dios, y solamente para agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestras vidas, donde siempre Él va con nosotros en todo lo que hacemos, en las buenas y en las malas. Tú eres mi Padre, las amistades no llegan como tú. Quise reír cuando mi cielo se nubló y tú llegaste, lo disipaste y mi sonrisa deslumbró. El fuego que hay en tu interior te ha consumido y me alumbró.
Dice la palabra del Señor que la misericordia de Jehová, que por la misericordia de Jehová es que estamos aquí. Amén. Por su misericordia, sigue diciendo, que no hemos sido consumidos por su gran misericordia. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Amén. ¿Quién lo cree? Yo no sé usted, pero yo cuando vengo acá y estoy acá al frente, yo me imagino al Señor sentado en el centro, en su trono, viendo a usted cómo llega. Los que llegan temprano, llegan, esperan y se sientan con una sonrisa. Yo puedo ver a papá sentado también con una grande sonrisa y viendo a los que entran y a los que siguen llegando. Y llegan y se sientan a esperar el servicio. Yo puedo ver a papá con una enorme sonrisa. Yo puedo ver a papá como cuando veo a aquel papá en un estadio de fútbol o en un estadio de básquetbol o en un lugar de deporte viendo a su hijo jugar. Cómo ese papá está tan esponjado, ¿no? Orgulloso de su hijo. De esa manera yo veo a papá sentado acá, esponjado como un pavo real, orgulloso de que su hijo haya venido a pesar de las pruebas, a pesar del cansancio, a pesar de tantas cosas que usted pasó en toda la semana. Yo puedo ver a papá con una sonrisa y diciendo, ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. ¿Por qué no se pone de pie para exaltar el nombre del Señor? Porque yo sé que usted vino, está listo para bendecirle, está listo para adorarle. Mi deseo, mi oración es que siempre su alabanza, que la alabanza del Señor siempre esté de continuo en su boca. Exaltemos a Jehová todos juntos. Amén. Exaltemos a una su nombre, cantemos a una sola voz su nombre. Vamos a cantar. Tu
Ay, Señor, de verdad, cuán privilegiado es el hombre, cuán privilegiado es el ser humano. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, y yo todavía, la verdad, no sé si entendemos en su totalidad lo que eso significa, la salvación que el Señor nos ha dado. Yo no sé si lo entendemos en su totalidad, de esa salvación que gozamos. Hermoso es el Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque la salvación de la que estamos experimentando a través del Evangelio de Jesucristo, es la que nos hace proclamar su nombre, es la que nos hace hablar de Él. Esa salvación que el Señor te dio gratuitamente, que te dio y tú no sabes ni en qué momento te enamoraste del Señor, que ya está dentro de ti. Esa misma fuerza es la que te hace proclamar de su nombre. Amén. ¿Sabía usted que este tiempo en el que estamos viviendo, este tiempo de ahorita, los ángeles anhelaban ver? Los ángeles anhelaban, esperaban presenciar, esperaban ver eso. Primera de Pedro, eso es lo que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 1, 12. Que Dios, al momento de expresar el Evangelio a los profetas, en aquel tiempo, los profetas les llegó la palabra por medio de Dios. ¡Wow! Decían, esto va a llegar de verdad, el Mesías va a llegar, el Mesías va a ser ¡wow! Ellos anhelaban ver eso, igual que los ángeles. Qué privilegiados somos nosotros, que podemos ir a la cruz, que podemos ir y proclamar al Señor. Dice también la palabra de Dios que por cada pecador que se arrepiente aquí en la tierra,
Lo que el salmista del Salmo 121, me encanta ese salmo, decía: alcé mis ojos hacia los montes, es decir, levanté mis ojos hacia los montes. Y se preguntaba: ¿y de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y al ver yo este pasaje, yo me pongo a pensar, es un ejemplo de lo que ellos estaban viviendo. Es decir, los guerreros en aquellos tiempos, cuando estaban peleando en la batalla, estaban peleando en campo abierto. Y ellos, los guerreros, cuando veían, alzaban su mirada, levantaban su mirada a lo lejos para ver qué ejército vecino, qué tribu vecina venían a ayudarles a pelear contra sus enemigos. Y ellos estaban luchando, estaban peleando en la batalla y levantaban los ojos, levantaban su mirada a ver si venía ese ejército de los cuales ellos les avisaron: hey, ven a ayudarnos porque estamos enfrentándonos con el enemigo. Y el salmista dijo: no, yo no confiaré. Estaba diciendo: yo no confiaré en fulano, en sutano, que le dije que por favor me viniera a ayudar con su ejército. Mi ayuda, dice, mi ayuda, dijo, va a venir del Señor, va a venir del Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es decir, no importa de dónde venga tu ayuda, él está diciendo: no importa, Dios, si Jehová es mi ayuda, no importa de dónde venga la ayuda. No necesitaba ver un ejército venir para él agarrar fuerzas, porque cuando se veían perdidos y no veían, alzaban su vista y no veían ayuda, pues más se deprimían y más caían. Pero cuando alzaban su mirada y veían el gran ejército venir ayudándolos, agarraban fuerzas y seguían peleando. Y el Señor te dice: tú no tienes que ver un ejército a tu alrededor en tu problema. Necesitas verme a mí. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que te da fuerzas. De Él viene tu socorro. Yo quisiera que ese problema que tú traes, ese problema con el que tú viniste, esa carga con la que tú viniste, tú se la dejes al Señor. Dejes que Él la cargue en sus hombros. Confía en Él y Él hará. No pongas tu confianza, no pongas tus ojos, tu mirada en un ejército que a lo mejor lo ves ahí, pero luego puede que se eche para atrás y se vaya. El Señor es fiel. El Señor te ayuda. Amén. Pon tu carga en sus hombros. De Él viene nuestra ayuda. When confusion's my companion and despair holds me for ransom, I will fear no fear. I know that you are near. When I'm caught in the valley, chaos for my company, I'll find my comfort here. I know that you are near. My help comes from you. You are here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness, all on your shoulders. My help comes from you. You are
he alzado, Señor, he levantado mi mirada, Señor, buscándote. He levantado, díselo al Señor, he levantado mi vista, buscándote, Señor, porque me han dicho que esa enfermedad que tengo tal vez no es curable. Señor, levanto mi vista hacia ti. Señor, tu ayuda, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza, eres mi fortaleza. Y sé que tú puedes sanarla, Señor, tú puedes sanarla. Señor, dile al Señor, levanto mi vista, Señor, porque veo tanto problema en mi casa, tanto grito en mi casa, tanta dificultad en el trabajo, Señor. Y a veces digo, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y lo único que puedo hacer es levantar la vista hacia ti, Señor, porque sé que de ahí viene mi ayuda. Señor, no quiero poner mi responsabilidad, mi carga, mis penas, Señor, en los hombros de ajenas, porque nadie los puede llevar, solo tú, Señor. Ponemos esas cargas, ponemos esas angustias, esas dificultades, Señor, en tus hombros, Señor. Alzamos la mirada, Señor, a ti, Padre Santo, que tú eres también, Padre, nuestro protector. Para aquellas personas que están trabajando en el peligro, que día a día esa madre está orando por sus hijos, porque están en el peligro. Sabemos que tú eres el que ayuda, el que protege, Señor. De ti viene esa ayuda. Señor, alzamos nuestros ojos, Señor, hacia ti, pidiéndote por aquellas personas, Señor, que se sienten solas, que sienten que ya es mucha la carga, por aquellas mujeres que están peleando solas, que se sienten que están solas, Señor, que en estos momentos tú las recargues de fuerza, Señor, que les digas, hey, hello, aquí estoy, yo soy tu ayuda. Señor, despiértala, solamente te puedo decir, despierta a aquellas personas, Señor, que piensan, Señor, que tú no estás ahí, que tú no estás a su lado, Señor. Ábrele los ojos espirituales, Señor, Padre mío. Tráelos con tus cuerdas de amor, Señor, que se puedan alimentar, Señor, de tu palabra, que puedan ver que la ayuda está ahí, que tú eres su ayuda. Gracias, Señor, porque tú eres una persona, Señor, eres un ser, Señor, que nosotros no podemos comprender ni entender, pero eres, Padre, alguien que nos da promesas y que no solamente son promesas que se van, sino promesas que las cumples, promesas que estamos esperando, Señor, que muchas ya cumpliste y que otras estamos esperando con ansias, como es tu regreso, Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenerlas en nuestro corazón, a mantener esas promesas, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo confiaré en tus promesas, tu fidelidad nunca cambiará. Es tu gran amor el que me sustenta, y yo te adoraré.
Vamos a confiar, ya está prendido, sí. Vamos a confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a confiar, vamos a descansar en las promesas de Dios. Escuche, vamos a descansar en las promesas de Dios. Ahora hay una partecita que usted tiene que hacer, es leer esas promesas de Dios en la Santa Palabra. ¿Cómo va a confiar y cómo va a descansar si usted no lee? Así que yo le invito, le ruego que lea sus promesas, las promesas del divino, del santo que Él tiene para ti. Usted lea y espere y confíe en esas promesas, que Dios va a cumplir esas promesas. Dios no es hombre ni hijo de hombre, dice el libro de Números. Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Él lo va a hacer. Él va a cumplir las promesas que tiene para tu vida. Así que a leer la palabra de Dios. Amén. Saludos a los que están en casita, a los que nos están viendo por el internet. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los guíe, y a todas las bellas personas, familias que han llegado a la casa de Dios este domingo. Bendito sea el Señor. Les saludamos a Leonardo y Jessica, ¿correcto? Leonardo y Jessica es hermano de nuestra hermana Vero, ¿correcto? Vero, y a sus hijos. También tienen hijos, ¿verdad? Sus hijos también. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Qué bueno que estén con nosotros. Saludamos también a Raúl, el primo de mi hermano Chelelo, ¿correcto? ¿Estamos bien? Saludamos a la hermana de mi hermana Antonia, que nos visita de California. Amén. Exactamente. Alguien más que nos visita, la hermanita Vargas nos visita de tiempito porque andan trabajando allá, pero ellos son de casa. Así que, pero sí, es verdad, ya nos visitaste tu amiga, hermanita Vivian, ¿verdad? Es su hermana, ya no es visitante, ya es de la familia, juntamente con su hijita. Bueno, tenemos la clase para los jóvenes adolescentes. Antes de eso, tenemos bautismos este domingo. Así que quiere bautizarse, hable conmigo, queridos, que el próximo domingo tenemos Santa Cena y tenemos bautismos. Va a ser un domingo precioso. Es Easter, ¿verdad? Ya, esta semana, Semana Santa, lleguemos puntuales. Tratemos de venir con ropas blancas, tratemos. Si no tienen, no importa, para sacarnos unas fotitos bonitas y poder alabar y bendecir el nombre del Señor en Semana Santa. Va a ser un fin de semana hermoso, glorioso, hermanos. Amén. Así que los jóvenes y los niños a sus clases, que Dios tiene algo preparado para ellos. Estamos haciendo una pausa con el libro de Apocalipsis hasta el próximo domingo. Para los que están con ese pendiente, espero que muchos. Pero el próximo domingo, no el próximo domingo porque es Semana Santa. Después de Semana Santa retomamos el capítulo 12 de Apocalipsis. Así que es un capítulo aparentemente difícil de entender, pero gracias a Dios lo vamos a enseñar de este domingo al próximo domingo, y tenemos una pausa. ¿Por qué tenemos esa pausa? Porque Dios nos está llevando a compartir y a enseñar estas importantes lecciones que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para ti. Ahora sí, vamos a prestar atención. Abrimos la Biblia, amados, y encontramos los 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego, después de ello, encontramos una serie de cartas, que son las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias. Por eso tenemos libro de Romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Primera y segunda de Corintios. ¿Qué significa? La primera carta que les escribió, medio cabezas duras los de Corinto, así que le escribió otra carta más. Y así tenemos la carta de Efesios, Filipenses, Colosenses. Y así el apóstol Pablo, este gran apóstol Pablo, escribió cartas que nos sirven de consuelo, de edificación, nos sirven de guía, nos sirven para entender más la gracia de Dios, el amor de Dios. Cuánto nos ama Dios.
Todas estas cartas nos sirven de cómo vivir para el Señor, cómo vivir en Cristo Jesús. Nos sirven para entender cómo se vive en la ley tratando de agradar a Dios. Que a propósito, le invito a que deje de agradar a Dios. Deje de tratar de agradar a Dios porque nunca lo va a conseguir. Y también nos muestra cómo Dios se agrada en nosotros a través de Cristo Jesús, ¿no? Hay una gran diferencia, lo hemos visto esta mañana ese tema. Es una pequeña propaganda para los que llegan a las 10 de la mañana, el cafecito con el pastor allá en el coffee room que tenemos. Vimos ese tema preciosísimo. Así que está invitado a las 10 de la mañana a tomar un café. Hay pancito dulce para los que quieren llegar temprano, ¿no? Entonces tenemos a este Pablo que escribe estas cartas preciosas para su iglesia, y su iglesia es usted, su iglesia soy yo, somos todos nosotros, la iglesia de Cristo. Y qué hermoso es leer las cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias en todo el Nuevo Testamento, y vemos a un Pablo decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero imagínense esa declaración, hermanos. Dice: ya no vivo yo, ya no son mis pensamientos, ya no son mis ideas, ya no son mis caminos, ya no es mi propio respirar, ya respiro a Cristo. Imagínense decir eso, hermanos. Qué hermoso, qué fabuloso, qué espectacular decir: ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no son mis sueños, ya no son mis metas, es Cristo en mí. Mi alimento es Cristo. Tengo sed, mi bebida es Cristo. Tengo sed de hambre, de justicia. Dios es el que me sacia. Y en esas cartas podemos decir eso, por ejemplo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O también podemos encontrar esa frase célebre que dice: todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Es decir, esa vida difícil, esa vida cristiana difícil, que muchos la viven, Pablo está diciendo: todo lo puedo. Esa vida cristiana difícil lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O también ese famoso dicho de él: a los que aman a Dios, amados, tremenda aseveración, tremenda afirmación. A los que aman a Dios. Imagínense eso, hermanos, qué hermoso. A los que aman a Dios, todo lo que me pase me va a ayudar para bien. Y así la iglesia de Cristo tiene al gran apóstol Pablo como su héroe. Claro que es nuestro héroe. Y es hermoso ver el resultado de la mano de Dios en la vida de este siervo. Nosotros podríamos decir de aquel gran siervo de Dios. Eso es lo que acostumbramos decir: oh, ese es un gran pastor, es un gran siervo. Y podríamos decir del apóstol Pablo también, de aquel gran siervo de Dios. ¿Saben qué diría Pablo de sí mismo? Él diría de sí mismo, como lo dice en la introducción en sus diferentes cartas. Él se cataloga, se dice a sí mismo, simplemente se llama a sí mismo como un siervo de un gran Dios. Dice: de grande yo no tengo nada, el grande es Dios. Nosotros nos damos grandezas. Es un gran pastor, es un gran conferencista, es un gran, pero él llegó a decir: no, el grande es Dios. Y así como él llegó a decir, usted y yo también tenemos que llegar a decir: el grande es nuestro Señor, Él es el grande. Y cuando yo reconozco que Él es el grande, reconozco mi pequeñez. Reconozco que no puedo vivir sin Él. Reconozco que me voy a dar de topes por esta vida.
y reconozco que debo apoyarme en Él. Pablo decía, de grande no tengo nada. El grande es Él, nos diría Pablo, no yo. Y es fácil concentrarnos en sus viajes misioneros. Ves la vida de Pablo y te quedas con la boca abierta. Es fácil ver cómo predicaba y la gente se convertía a Cristo Jesús, ver cómo Dios hacía milagros a través de él. Es fácil ver las iglesias que él fundó. Es fácil ver las miles y miles de almas que ganó para Cristo. Pero sepamos que todo eso maravilloso, amados, eso que resplandece en la vida de Pablo fue fruto del fuego, escuche bien, del fuego en el cual fue sometido este gran apóstol Pablo. Esos dichos tan espectaculares, tan hermosos, no los dijo así por así, no los dijo de la noche a la mañana, no los dijo en tiempo de fiesta. Ese ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Recordemos que cuando Dios tomó a Pablo en sus misericordiosas manos, este superhéroe no era más que un religioso lleno de odio, de rencor, de amargura. Ese era Pablo. Respiraba amenazas de muerte. Imagínense eso. Dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. ¿Contra quién? Contra los cristianos, contra los seguidores de Cristo. Así es. Ese era Pablo antes de su encuentro con Jesús. Era un hombre amargado, era un hombre religioso, era un hombre odioso, lleno de soberbia. Sí, estamos hablando del gran apóstol Pablo, que de grande, escuche bien, no tenía nada antes de su encuentro con Cristo. Estamos hablando de ese Pablo que de grande no tenía nada más que el grande rencor que tenía contra Jesús y contra sus seguidores, a tal grado que él respiraba odio hacia el camino que era Cristo. Hasta que se encontró con Cristo. Y Dios tomó a Pablo en el camino a Damasco. Jesucristo se le apareció a él. ¿Qué hizo Dios con este hombre? Al cual quería usar, al cual quería bendecir, al cual quería tomarlo como su instrumento para bendecir a miles y miles y miles y miles de personas en el mundo entero. Primero, lo bajó de su orgullo, lo bajó de la soberbia en la que vivía y de la soberbia religiosa. Ojo, no sea que Dios te encuentre siendo un religioso más, asistiendo a la iglesia domingo tras domingo, dando tus diezmos, dando tus ofrendas, y te estés apoyando en tu soberbia espiritual, en tu orgullo espiritual, en tu religiosidad. Querido, hoy más que nunca te ruego que te apoyes solamente en Cristo, para que no te tengan que bajar del caballo como lo hicieron con Pablo. Dice que cayó del caballo al piso, a la tierra, a morder el polvo, mejor dicho, de donde había sido creado. Lo bajó de su orgullo religioso, de su soberbia cristiana, porque él se enorgullecía de perseguir a cristianos como ustedes y como yo. Los perseguía, los metía a la cárcel, andaba orgulloso de ello. Imagínense, Dios tuvo que bajarlo
del orgullo donde se encontraba. Este odioso religioso, este hombre miraba la vida con sus propios ojos. Pero Dios necesitaba que él mirara a su prójimo y a todos los que les rodeaban con los ojos de Dios, con ojos compasivos, con ojos misericordiosos, con ojos perdonadores, así como todo cristiano debe mirar a su prójimo. ¿Me estás escuchando? Debes mirar a tu prójimo con ojos de perdón, con ojos de compasión, con ojos de misericordia. Esté fuera de ti, querido, sea quien seas, en casa o aquí en la iglesia, esté fuera de ti levantar el dedo acusador a nadie, porque el único juez en esta vida es Dios. Y el único que acusa es Satanás. Y no creo que quieras formar parte de su equipo. Y lo que él hacía, acusaba. Pablo estaba siendo usado por Satanás de una manera terrible. Él miraba con odio a los demás, con rencor, con amargura. Dios necesitaba que este hombre cambiara su manera de mirar a los demás, cambiara su manera de mirarse a sí mismo. Muy altivo, muy dueño de sí mismo. Dios necesitaba un corazón humilde, un corazón manso. Lo bajó de su orgullo, lo bajó de su soberbia cristiana. Así que lo segundo que hizo Dios con el apóstol Pablo fue dejarlo ciego. Primero se encontró con él en el camino a Damasco. Él andaba en caballo y se cayó, lo tiró al piso. Lo segundo que hizo con Pablo fue dejarlo ciego. Nomás que quisiera que cierres los ojos e intentes esta mañana salir nada más hasta el patio de acá del templo. Queridos, tu mundo se apaga e inmediatamente viene temor a tu vida. Inmediatamente ese dueño de ti mismo sé que se desvanece, se esfuma. Trata de salir, nada más de salir. Y sabes que aquí no hay espinos, no hay nada en que te puedas dañar físicamente, pero aún así caminarías como. Pero así, ¿verdad? Estarías con temor, con temblor, ¿no es cierto? Amados, Dios le quitó la vista al apóstol Pablo. Porque otra vez repito, necesitaba que ese hombre mirara a los demás. Primeramente se mirara a sí mismo con humildad, se mirara como lo que es. Y por eso Pablo logró decir, nadie tenga un mayor concepto de sí mismo como el que debe tener. Y logró decir eso cuando abrió los ojos y se miró a sí mismo. Y a ese orgullo de corazón, ese pavo real, ese dueño de sí mismo, se desvaneció. Ya se miró con otros ojos. Dios necesitaba ello y de repente Dios necesite eso de ti. Y cuando ves eso, comienzas a pedir ayuda. Tu orgullo se desvanece y la ayuda viene de Él, Dios. Y también necesitaba que Pablo mirara a los demás con ojos de misericordia. Amados, este mundo en el que vivimos necesita misericordia, no necesita que tú le andes con el dedo acusador a tus familiares, amigos, hayan hecho lo que hayan hecho con el dedo acusador. No necesita. Este mundo no necesita de eso. Tus familiares no necesitan de eso, por más que sean lo que sean. Hayan hecho lo que hayan hecho. Ellos no necesitan de eso. Necesitan ojos de misericordia. No estoy diciendo que vas a aplaudirles tampoco. Ay, el pastor ha dicho que te aplauda. Pórtate bien que te voy a aplaudir. No estoy diciendo eso. Sino que extiendas tu brazo de misericordia, de amor hacia los demás.
como Dios tiene compasión y misericordia contigo todos los santos días. Lo segundo que Dios hizo con Pablo fue dejarlo ciego, indefenso, no podía moverse por sí mismo. Toda la soberbia de Pablo se derrumbó de repente. Es que, amados, entendamos, este hombre así no era útil para Dios. Dios no te puede usar si tú no perdonas. Y ojo, es que pastor, usted no sabe lo que me hizo. ¿Sabes? Lo que sí sé es que no puede haber nada más grande de lo que tú hayas hecho con Cristo Jesús. Y así Dios te perdonó. No puede haber. Dios debía tratar con él. Y amados, Dios trató con el apóstol Pablo, y escucha bien, y tratará con cada uno de nosotros en todas las áreas habidas y por haber, hasta que no quede piedra sobre piedra en nuestras vidas, sin que éstas estén rendidas y consagradas ante Él. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Escuche lo que está diciendo. Hasta que todas las áreas de nuestra vida estén consagradas y rendidas ante Él. En otras palabras, preste atención. Allá en casita no se distraiga. Y si va a empezar a distraerse, por favor, venga a la casa de Dios, venga a la iglesia. Ya es hora. Preste atención, el Espíritu Santo permitirá en tu vida que llueva, que truene, que haya sequía, que entres en un desierto, que te alegres, que te rías, que llores, que abundes, que abundes, pero también va a permitir que haya escasez en tu vida, etcétera, 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 para que a través de toda circunstancia pueda el Espíritu Santo moldear a Cristo Jesús en tu vida, y un día glorioso, tú puedas decir, y yo pueda decir, al igual que el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no solamente estar gritando, hermanitos, ya no vivo yo, mas Cristo. Cualquiera puede gritar y decir. Hermoso dicho, no, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Todos lo sabemos de memoria. Pero sepas, cristiano, que para que el apóstol Pablo dijera eso, llegara a decir eso, presta atención, pasó cárceles, abandonos, desprecios, traiciones, fue apedreado, naufragó, estuvo a punto de morir, físicamente sus fuerzas menguaron, emocionalmente, ni qué decir emocionalmente. Amados, ese gran apóstol que hizo milagro tras milagro, hermanos, ¿saben qué hacía Pablo? Decía, pastor, Juanito está enfermo, María está enferma. Se sacaba el saco, y oraba y decía, llévenle mi saco y póngale el saco encima y Dios lo va a sanar. Wow, queridos, era un tremendo siervo de Dios. Pero ¿saben qué? Nadie lo visitaba en la cárcel. Enfermo, nadie le llevaba una sopita caliente, nadie le llevaba un taquito. En el invierno estaba ahí sin ningún abrigo. Emocionalmente fue golpeado innumerables veces. Le dice Pablo en su carta a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Todos me han abandonado. Todos me han abandonado. Aquí estoy en la cárcel. Ahora, porque cometí un delito, no, Timoteo, tú sabes, por predicar a Cristo.
por predicar el amor, el perdón de Dios, simplemente por eso. Wow. ¿Y sabes por qué Dios permitió que todos lo abandonaran? Para que él entendiera que Cristo lo era todo. Para que él se apoyara solamente en él. Para que Pablo entendiera que él era su todo. Timoteo le dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos daños. Pero no solo él. Trataron de acabar con la vida de Pablo y Dios permitió todas esas duras tribulaciones, tormentas, sequías, etcétera, etcétera, para que Pablo entendiera o aprendiera a descansar solamente en Cristo. Así que si usted y yo estamos pasando alguna circunstancia adversa, sea una tormenta, un huracán, sea una sequía, sea soledad, sea una traición, sea lo que sea, lo único que tienes que pedir al Señor es fortaleza. Porque si amas a Dios, aún todas esas tribulaciones, esa sequía, esas inundaciones, te van a servir para bien. Pablo en sus escritos dice: he trabajado abundantemente, he predicado sin cesar. Ya no me acuerdo cuántas veces me han azotado, ya perdí la memoria. En cárceles, ya todos me conocen en la cárcel, entro y salgo. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos, es decir, de los religiosos, de los pastores de la ciudad, por decirlo. He recibido 40 azotes menos uno, porque no estoy de acuerdo con los politiqueros sucios que manejan las iglesias, con los cristianos discriminadores. No estoy de acuerdo, pero ellos me han azotado tantas veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, mi propia gente, dice Timoteo, mi propia gente no solamente me daba la espalda, estaba en contra mía. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos, en desnudez y además de otras cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día. A pesar, después de todo eso, lo que más me llega al corazón, dice el apóstol Pablo, es la preocupación por las iglesias. Quiero que las iglesias amen al Señor. Quiero que los cristianos sean puntuales, den lo mejor para el Señor. Terminan diciendo Pablo: me gloriaré, si es necesario gloriarse, si de algo quiero levantarme la cabeza así, de alguito así, tal vez de algo, dice Pablo, lo haré, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Soy débil y me glorío en eso. Antes me creía fuerte. Ahora no, ahora me siento débil y me siento feliz. Porque cuando soy débil, soy fuerte en Cristo. Ese corazón soberbio, orgulloso, dueño de sí mismo, había pasado por el fuego de Dios y había sido moldeado de tal manera que su pequeñez
era su gloria, su debilidad, su honra, queridos. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que ya dejes de ser orgulloso? Para que ya dejes de no perdonar a tu prójimo, para que ya agaches tu cabeza, para que ya tu duro corazón ceda. ¿Qué tiene que pasar? Él no buscaba ser grande, él se gloriaba en su pequeñez. Él no buscaba ser grande, seguía al grande. No buscaba más ser perfecto por sus obras. Él trató, antes de conocer a Cristo, él trató, hizo todo lo que tenía que hacer para ser perfecto, para agradar a Dios, y nunca lo pudo hacer. No sea que tú también estés tratando, siendo cristiano, tratando de agradar a Dios. No lo vas a poder hacer, no lo vas a poder. No vas a poder agradar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Hacer lo que Pablo hizo. Refugiarte en Cristo. Esconderte en Cristo. Porque en Cristo tu vida es aceptada delante de Dios. Somos aceptos ante el amado. Ya no buscaba más agradar a Dios con sus disque buenas obras. Pablo aprendió a refugiarse en Cristo, en aquel en el cual Dios sí se agrada. En aquel en el cual Dios sí se complace. Queridos, una sola vez he escuchado desde el cielo estas palabras, una. Nunca más se volvió a escuchar una. Y antes no se había escuchado. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en el cual me agrado. En el único que Dios se agrada en esta vida es en su Hijo Jesús. Así que no estés yendo por la vida tratando de agradar a Dios con tus buenas obras. Tú refúgiate en Cristo, como lo hizo Pablo. Refúgiate en Cristo y serás aceptado por Dios. Pablo aprendió a vivir bajo la sombra del Omnipotente. En buena sombra se cobijó Pablo, en la sombra del Omnipotente Dios. En hambre, en sed, dice Pablo, en ayunos, en frío, desnudez. Qué tremendo, queridos. Imagínense, el apóstol Pablo, el pastor Pablo en la cárcel. ¿Qué? Yo me imagino lo que dijeron los hermanitos de la ciudad. Qué vergüenza. ¿Qué habría hecho? Y así como somos nosotros tan malos, tan perversos, tan rápido de apuntar el dedo acusador, levantar el dedo, sin compasión alguna, ¿qué hubiéramos hecho con el apóstol Pablo? Lo hubiéramos criticado, hubiéramos juzgado, pero no hubiéramos extendido la mano de misericordia a este siervo, porque, ¿saben por qué? Porque todavía no hemos pasado por ese fuego purificador para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si tú todavía estás con el dedo acusador, déjame decirte, querido, que todavía no has pasado por el taller del maestro. De repente Pablo estaba predicando. Pablo y Silas. Y otra vez, una de las tantas veces, agarraron a Pablo, agarraron a Silas y los metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque simplemente estaban haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Pueden decir que el pastor Caleb, está sufriendo por Cristo? ¿Dónde, queridos? Si no hay aire acondicionado acá, un día se nos arruinan los 7 equipos que tenemos para enfriar todo esto. 7, que uno anda fallando, para que todo esté fresquito. Y predicamos así, Queridos, ¿será sufrir por Cristo?
Absolutamente no. Pero ahí está, Pablo y Silas se lo llevan a la cárcel. Y Pablo comienza a alabar, comienza a cantar juntamente con su amigo Silas. Y de repente, en medio de la noche, se abren las puertas de la cárcel. El carcelero viene gritando, espantado, porque pensó que los presos se habían escapado. Y Pablo le dice: tranquilo, tranquilo, no estamos acá, no nos vamos a escapar. Si nosotros estamos libres, el preso eres tú. Nosotros estamos libres. Físicamente estaremos bajo estas 4 paredes, pero estamos libres. O sea, no te está cayendo el 20, querido. Tranquilo. Nosotros no tenemos por qué escaparnos. El preso eres tú, le dice Pablo. ¿Y saben qué? Ese hombre, el carcelero, recibe a Cristo Jesús esa noche. Él y toda su familia. Y pues claro, nosotros al leer esta historia tan maravillosa, nos enfocamos en la conversión del carcelero, en los cantos de Pablo, cómo estaba cantando en la cárcel. Y claro, otra vez, estaba cantando porque él ya había entendido a través de todas esas duras circunstancias que él no estaba preso, que los presos eran los que los habían metido. ¿Estás entendiendo que los que te insultan no son los que están libres? Los que están presos son los que te insultan, no tú. Queridos, para llegar a ese punto, para aprender esa lección, Pablo, para aprender esa lección, para cantar en medio del sufrimiento, para estar en medio de la tribulación, para estar en paz en medio de la tormenta, como dice el canto. Escuche bien, no se necesita ser fuerte de espíritu o un superhéroe. Se necesita habitar a los pies del Altísimo, y eso Pablo lo había aprendido a través de todas sus tribulaciones. Así que, hermanos, que todo lo que pase en nuestra vida, sean victorias, derrotas, nos sirva para que el Espíritu Santo de Dios moldee a su Hijo en nuestra vida, moldee nuestro carácter, nuestro temperamento, y nos lleve para que el problema que estés pasando te acerque a Cristo, no te aleje de Él. Que el problema, el dolor, la tribulación que estás pasando te acerque a sus pies, no te aleje de Él y te sumerjas en el alcohol o en alguna otra cosa más, tratando de olvidar tus penas y dolores. Claro que hubiera sido fácil para Pablo que le dijeran, pues con anticipación, ¿verdad? Oye, Pablo, ¿sabes? Vas a ser tomado preso. Ojo, te van a tratar mal, como un malhechor cualquiera. Es más, te van a golpear, te aviso. Pero Pablo, todo eso te va a servir para que una familia conozca a Cristo. Hubiera sido bonito que le dijeran eso, pero pues no. No le dijeron. Él no sabía, queridos, Pablo no sabía el final de la novela. Pablo ignoraba el propósito de su sufrimiento. Pablo ignoraba, presta atención, esto es clave, queridos. Pablo ignoraba que era la mano de Dios la que le metió a la cárcel. Wow, son palabras mayores. Pablo ignoraba que era Dios, que con un propósito sublime, no era la gente mala, esa gente mala no era esa gente mala que le metió a Pablo a la cárcel, era un propósito divino, una cita divina. Dios dijo, voy a utilizar el sufrimiento de mi hijo para que una familia sea salva, porque se lo merecen, se merecen ser salvos, no, entre comillas merece, vale la pena.
Era Dios con un propósito superior y sublime de que hubiese fiesta en los cielos para que toda una familia procediese al arrepentimiento y la salvación. Hermoso, hermanos. Y solo así, después de haber pasado esa tribulación, Pablo pudo escribir. Después de haber pasado esa tribulación, Pablo escribió: queridos, oigan, yo no lo había visto, pero a los que aman a Dios, otra vez, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Saben qué? Nosotros predicando ahí en la calle y nadie se convertía. Dios usó la cárcel, nuestro pasajero sufrimiento, ¿para qué? Para que una familia entre al reino celestial, para que haya fiesta en los cielos. Al final del túnel pudo ver que Dios nunca dejó de estar al control de su vida. Déjame decirte, escucha bien, Dios está al control de tu vida. Esté pasando lo que esté pasando, Dios está al control de tu vida. Está al control de tu vida y de tus difíciles situaciones, tribulaciones o tempestades. Es más, Pablo ignoró hasta su muerte que todo lo que él sufrió serviría para que la iglesia, tierra prometida, 2000 años después, sea fortalecida por su testimonio en más de 10 libros escritos. Y no solamente la tierra prometida, sino todo el mundo, queridos. Es decir, Dios permitió todo ese sufrimiento que escuchaste, ¿verdad? Ayunos, cárceles, lo azotaron, lo apedrearon, que no lo hicieron física y emocionalmente, pero Dios permitió todo eso para que el mundo entero sea bendecido a través de más de 10 libros que Pablo escribió, que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Permitió todo ese sufrimiento para que tú, escucha bien, seas bendecido, fortalecido, guiado, consolado, consolada. El vasto sufrimiento de un hombre sirvió y todavía sirve y seguirá sirviendo para las próximas generaciones, para bendecir a la iglesia de Dios en el mundo entero. Bendito sea el Señor. Está pesado lo que voy a decir, pero hay que decirlo. Como dicen por ahí, ¿no? Se tenía que decir, ¿y qué? Y se dijo, y se va a decir. Si el sufrimiento mío va a servir para que Dios cumpla sus propósitos eternos, no solamente en mi vida, sino en mi prójimo, en mi enemigo, en aquel que no conozco, solamente debo pedir que Dios me fortalezca por su santa presencia para poder ver su gloria en mí y a través de mí. La mamita de Leti Galassi está allá en Veracruz. Yo no soy mexicano, pero ustedes saben, ¿no? Allá en Veracruz. ¿Cómo se llama la mamita de Lucy? Nuestra amada Lucy. Se me va, ya saben, se me va las... Ya estoy viejito. Se me va. Lucy. Amados, a Lucy le dicen que su corazón está muy débil. Está con 19% más o menos de vida y todo lo demás. De repente Leti me llama y me dice, como muchos de ustedes saben, me llama la semana pasada y me dice: pastor, le di un ataque a mi mamá. Y lo único que quiero, me dijo Leti, es por lo menos poder despedirme de mi mamá. Que Dios me conceda eso. Y oramos. Y muchos de ustedes oraron por él. Leti estaba llorando. Obvio. ¿Quién no quiere a su mamita? Estábamos tristes, estaban sus familiares tristes, llorando, angustiados. Pero Dios estaba al control de esa vida. Y saben, Dios obró de una manera maravillosa. Nosotros vemos lo que está aquí arriba,
o lo que está abajo, o como tú quieras. Dios ve el panorama completo. Y Dios vio que Lucy, como todos nosotros, tal vez usted no tenga, pero yo por ejemplo tengo, lamentablemente todavía tengo. Tenemos problemas entre familia, ¿verdad? Que a veces no nos llevamos con el hermano, con la hermana. Unos no quieren perdonar, otros sí quieren, otros no, me caen mal. No, y hay familias que no se hablan por 20 años. ¿Sí o no? Hay hijos que no se hablan con sus papás por 20 años, 10 años. No perdonan, me han hecho esto, no me ha hecho eso. ¿Sí o no? Bueno, no sabemos qué, pero la mamita Lucy, la mamita de Leti Galassi, tuvo un inconveniente con su hijo y no se hablaban hace mucho tiempo atrás. Y la mamita el corazón de Lucy lloraba por ello. Como toda madre, lloras en silencio por tus hijos, ¿o no? Lloras en silencio tu dolor, el no a poder hablar con tus hijos. Imagínate partir de este mundo y sin haber hablado con tu hijo. Pero también el hijo andaba dolido, andaba triste. Y a veces son la falta de perdón que uno no, ¿verdad? Pero sea lo que sea, Dios vio eso. Dios vio que el corazón de su hija Lucy, más que un ataque cardíaco, más que una insuficiencia física o cardíaca, como quieran llamarse, padecía de un dolor en el corazón tremendo. ¿Qué hizo Dios? Escuchen lo que hizo Dios. Dios permitió que le diera un ataque al corazón a su hija. El sufrimiento de ella, el sufrimiento de seres queridos, ¿para qué? Para sanar el corazón de Lucy. Pero no sanarlo físicamente, sino sanarlo ¿qué? Emocionalmente, eso que ningún médico te puede sanar. ¿Qué pasó con este ataque? El hijo fue, hablaron, lloraron, se abrazaron, se pidieron perdón, algo que nunca habían podido hacer por años. Dios utilizó este dolor, esta tribulación en la vida de Lucy para sanar su corazón y el corazón de su hijo. El corazón, lo primero que yo le dije a Leti es, el corazón de tu mamita ahora está sana, pero no sana físicamente, ¿me explico? Sigue delicadita de salud, pero Dios le importaba que el corazón de su hija estuviera sana emocionalmente, entrara paz en su corazón, se reconciliara con su hijo. Hermanos, mamás, ¿con eso tenemos o no, mamás? Papás, ¿con eso tenemos o no? Tenemos paz, eso es priceless, querido, eso es priceless. ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve la salud si nuestro corazón está todo desfalleciendo de dolor? A ver, dígame, ¿de qué le servía a nuestra amada Lucy tener un corazón 100% cuando con su hijo no estaba por años bien? Ahora el corazón, le dije, me alabo a Dios y bendigo el nombre de Dios, Leti, porque ahora el corazón de tu mamá está sana, le dije, y ella abrió los ojos y pudo ver que la mano de Dios, Leti pudo ver que la mano de Dios estuvo en todo este dolor, en toda esta travesía, en todo esto, queridos. Me decía, pastor, ya estoy en el aeropuerto. Pastor, ya he llegado al puerto de Veracruz, ¿no? Puerto de Veracruz. Pastor, ya voy. Toda esa travesía, ese sufrimiento, ese dolor, todo eso. Pero Dios, ella no podía ver, pero Dios estaba al control de todo eso. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. La hija amada de Dios, su nombre, Lucy. Mamita e hijo sufrieron silenciosamente por la situación que haya sido. Dios decidió intervenir en ello. Usó esta tribulación y sanó el corazón de madre e hijo. Lloraron, se pidieron perdón y 2 corazones fueron sanados de ese dolor que llevaban. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué estarás pasando en tu vida.
Pero si tú amas al Señor, escóndete en Cristo. Deja que Él te fortalezca. Dile, Señor, fortaléceme, Señor. No sé cuál es tu perfecta voluntad en esto, Padre. Tienes que hacer esta oración, escúchame. Si eres tú, oh Dios, por el cual estoy padeciendo esto, fortaléceme, Señor, y que tu soberana voluntad sea hecha en mi vida. No seas estorbando la mano de Dios, diciendo, Señor, quítame esto, Padre, quítame. Y Dios te dice, yo te mandé a la cárcel, Pablo, yo te mandé. Imagínense a Pablo, Señor, sácame de la cárcel. Señor, pero yo estoy predicando, Padre, orando ahí. Y los de la iglesia los de la iglesia, orando, Señor, Padre, permite que Pablo salga de la cárcel. Y Dios, no, están orando mal. Yo lo mandé a la cárcel porque tengo un propósito sublime. Entonces, si tú no sabes, solamente dile, Señor, si tú estás permitiendo que me pase esto, Padre, nada más te pido que me fortalezcas para que tu propósito sea cumplido en mi vida. Tal vez estoy pasando esto para mí, o tal vez para mis hijos, o tal vez para mi vecino, o tal vez sea lo que tú estés haciendo, Señor, lo recibo. Fortaléceme nomás, Señor, porque me duele. Fortaléceme porque me cansa. Fortaléceme porque tú pídele, Señor. Primera oración. Segunda oración. Mi Dios, si esto no es de ti, si tú no me has mandado esta tribulación, si tú no me has mandado este problema, si tú no me has mandado esta escasez de dinero, si tú no me has mandado esta enfermedad, si tú no me has mandado, y es el enemigo que está metiendo sus manos sucias en la vida de mi hijo, de mi nieto, de mi vida, de mis finanzas, Padre, en el nombre de Jesús este día reprendo toda obra del mal en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mis familiares, en la vida de mi familia, Padre, reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Y la palabra de Dios dice, y Él huirá de vosotros, libro de Efesios. Él huirá. ¿Estás entendiendo las dos oraciones que tienes que hacer? Si no te olvidas, no te acuerdas, XXX, llámame, pastor, ¿cómo tengo que orar? Voy a orar contigo durante la semana. Por teléfono, no tienes que venir aquí a la iglesia. Voy a orar, te voy a enseñar, lo puedes escribir, lo que sea. Y el enemigo huirá de vosotros. Si Satanás ha metido sus manos en tus finanzas y no te alcanza, y esto y el otro, es Satanás, reprendemos y el devorador va a huir de tu vida. Lo mismo en tu salud, lo mismo con tus hijos, lo mismo con lo que estés pasando. Tercero, Señor, muéstrame si de repente soy yo y soy cabeza dura, que Dios te va a mostrar qué es. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Bendito sea el Señor. Estés pasando lo que estés pasando, pido a Dios que Dios te fortalezca. Y si es el enemigo, en el nombre de Jesús, reprende. Y el enemigo huirá de vosotros, dice la palabra, no un pastorcito, dice la palabra, y la palabra es verdadera. Dios nos da las herramientas necesarias para andar de victoria en victoria, pero como nosotros no las agarramos, no las usamos, andamos por la calle de la amargura. Andamos de derrota en derrota, andamos ahí. Es hora de tomar las herramientas que Dios ha dado a su pueblo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir, los dos jóvenes, por favor, para levantar la ofrenda, pasen, por favor, voy a orar por las ofrendas. Pasen aquí adelante, por favor. Vamos a orar y vamos a orar por las ofrendas también. Pasen aquí adelante, mis hermanitos, por favor, pasen aquí a los dos, adelante. Vamos a orar por las ofrendas y diezmos. Amados, les pido que seamos sabios, todo está encareciendo, todo está subiendo de precio, absolutamente todo. Seamos sabios y sobre todo, pidamos a Dios que bendiga nuestras finanzas. El que va a hacer rendir su cheque es Dios.
El que va es Dios. Está subiendo todo. Y somos el pueblo de Dios. Tenemos a quien acudir. Amén. Así que acuda a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos guía, nos enseña. Padre, sea la circunstancia que estemos pasando, fortalécenos, Señor. Fortalécenos, mi Dios, y que tus propósitos divinos, soberanos, sean cumplidos en nuestras vidas y en los que nos rodean, Señor. Padre, si es Satanás que está metiéndose en nuestras familias, en nuestros familiares, los reprendemos en el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre Santo, bendecimos en el nombre de Jesús al dador alegre. Padre, bendice a tu pueblo que va a dar sus diezmos y ofrendas. Bendice a los que van a dar con alegría de corazón, como dice tu palabra, Señor. Amado. Alabamos tu nombre, Padre, bendecimos tu nombre. Recibe estas ofrendas que son para ti y da sabiduría a los líderes de tu iglesia para gastar con temor y temblor cada centavo, porque todo es tuyo, Señor, incluso nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, hermanos. De con alegría de corazón. Julio, ponme música. Nos vemos en Semana Santa, amados. Nos vemos esta Semana Santa. La reunión de varones está cancelado por este miércoles. Este fin de Semana Santa va a ser hermoso. Tenemos bautismos y tenemos la Santa Cena. ¿Ok? Dios los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. All the people say, come on, let's give God a big hand, shall we?